cuando tú te sientes animado y te sientes apoyado, tu cuerpo segrega un neuropéptido, una hormona, que tiene la capacidad de bloquear en la amígdalas cerebrales, el núcleo del miedo que te paraliza. Fijaros la importancia del apoyo en el aprendizaje. Entonces, son unas breves palabras para acabar. Número 1, creer que sois profundamente inteligentes. No importan las experiencias que hayáis tenido, lo que hayan dicho otras personas. Y luchar por desplegar ese potencial. Como dijo John Ward, lo más importante no es lo que está atrás en el pasado, tampoco es lo que está en el futuro, lo que está por venir. Lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. En todo ser humano existe un potencial. Tenemos varias inteligencias, no solo una. Tenemos al menos 8 y mucho más allá, según el profesor Gardner. Y debemos desarrollarlas, debemos potenciarlas de distintas maneras, con distintas estrategias y herramientas. Vamos a escuchar la ponencia del doctor Mario Alonso Puig en este episodio de Inteligencia Creativa, donde nos dirá la importancia de creer en nosotros mismos, pero también la importancia de reconocer que tenemos talentos y que nunca es tarde, porque si bien es importante la primera infancia, obviamente en la formación de los niños, de los jóvenes, también el ser humano adulto a lo largo de su vida va formándose, va aprendiendo. Y aquí existe un tema interesante que es la neuroplasticidad. Así que cada ser humano es un universo. Algunos brillan resolviendo ecuaciones, otros transforman vidas con palabras, otros curan corazones con sus manos y hay quienes con solo escuchar sanan almas. Las inteligencias son múltiples y todas valen. Lo que tú tienes, lo que tú eres, no es menor que nadie. Quizás aún no has encontrado tu camino, pero eso no significa que no lo tengas. Quizás has fallado, pero eso no te define. Lo que te define es tu capacidad de levantarte, de seguir explorando, de confiar en que dentro de ti hay una chispa que puede iluminar tu vida y, por supuesto, la de otros. El mundo te necesita, nos necesita, pero más importante aún, tú te necesitas a ti mismo, creyendo en todo lo que puede ser y lo que puedes llegar a ser. Es lo que nos trae hoy el doctor Mario Alonso Puig en esta ponencia. En Inteligencia Creativa, recuerden, muchachos, suscribirse desde donde nos estén escuchando, darle me gusta, compartir, dejar un comentario que se les será respondido en los próximos episodios. Continuemos con el doctor Mario Alonso Puig. Hay mucha gente brillante aquí. Sois todos enormemente brillantes. Es decir, aquí cualquiera de los que estáis podría salir y todos podríamos aprender de vosotros. Durante 21 minutos voy a hablar de un tema que me ha apasionado toda mi vida. De hecho, empecé a interesarme por el cerebro antes que por la medicina, curiosamente. Y es la inteligencia, es el aprendizaje y es el mundo de las emociones. Y voy a empezar contándoos la historia de 2 niños. Uno de ellos, yo mismo. Cuando yo tenía 9 años, no estaba muy contento en el colegio y entonces mis padres decidieron llevarme a otro colegio. Lo que pasa es que en este colegio, el colegio nuevo en el que yo quería entrar, me exigían pasar por un test de inteligencia, en el cual yo tenía que demostrar que era suficientemente listo. Recuerdo el día que fui a aquel test con mi hermano mayor, José María, y con mi padre. Yo iba muy tenso, muy nervioso, porque ¿qué pasaba si el resultado era que no era listo? Tremendo. Es como si te dicen a los 9 años que eres feo. Una cosa tremenda.
Yo estaba tan tenso que mi padre, el hombre, queriendo ayudarme, habló con el bedel, la persona que de alguna manera organizaba la entrada a los test, y le dijo: ¿sería usted tan amable de decirle a mi hijo Mario que esto no es una cosa tan seria, tan importante? Y dice: ¿qué va, chaval? Si esto es una cosa sencilla, fácil. Por ejemplo, te pueden hacer una pregunta tan sencilla como: ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo directamente dije: morderla. Y él me miró con una cara de pena. Y mi hermano, acto seguido, dijo: pelarla. En aquel momento sabía que estaba sentenciado. Yo no daría la talla. Pero fue sorprendente porque la puntuación que obtuve no estuvo nada mal. Y cuando la vio aquel bedel, me miró y dijo: ¿este ha sacado esto? Y mi padre dijo: sí. Y el otro, pues yo creo que puso una cara de: siempre hay casualidades en la vida. Bien. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que, cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital, el Henry Ford, en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú. Yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia, que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña, y dijo: ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era obsidiana, pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada. Y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos, como diciendo: pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho: venga, Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca. Pero el profesor le miró a Ben y le dijo: Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba. Y el profesor podía haberse quedado ahí y decir: bueno, sí, Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo: Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.
Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test? Un test de cociente intelectual y que pongamos una etiqueta a una persona y digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Aprender algo nuevo es entrar de lleno en el mundo de la incertidumbre. Y todos sentimos miedo. Sentimos miedo de irnos más allá de lo que conocemos. Sentimos miedo de ir más allá de lo que controlamos. Desde inteligencia creativa vamos a aportar algo importante a lo que está diciendo el profesor, el doctor Mario Alonso Puig, acerca de las inteligencias y los talentos que tenemos como seres humanos. Y la importancia de un profesor, de un psicólogo que cambió la revolución de cómo entendemos hoy en día los conceptos de inteligencia, pero también cómo le abrió la puerta en los 5 continentes, en el mundo entero, a la construcción de nuestras inteligencias y a las herramientas que debemos seguir, como lo fue y lo es el profesor Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias múltiples y el que sentó las bases de la inteligencia emocional, que luego Daniel Goleman en el año 1995 reproduce su teoría a través del libro La inteligencia emocional. El profesor Gardner, en la década de los 70, con la Universidad de Harvard,
y un grupo de psicólogos inician el Proyecto Cero. Y el Proyecto Cero era un proyecto para ver los diferentes talentos que tienen los seres humanos, las personas especiales, los adultos mayores, niños, los jóvenes, en fin, era un proyecto donde se buscaba potenciar los talentos del ser humano. Pero esto no nace así por así. El profesor Howard Gardner se empieza a hacer una pregunta. ¿Por qué dicen que ser inteligente es solo sacar buenas calificaciones? Estamos hablando de, de décadas del siglo XX, de los años 70. ¿Por qué una persona que no tiene amigos, que no sigue sus relaciones ni sociales, ni de pareja, ni de amistades, y es tímido, me dicen que es el ser más inteligente y yo no? Porque una persona que tiene todo el dinero del mundo o le va muy bien en los negocios, no logra interactuar socialmente con otros individuos? ¿Por qué cae en depresiones y ansiedad? ¿Por qué Einstein era excelente matemático y físico, pero era muy malo en los deportes? ¿Qué es ser verdaderamente inteligente? Y su investigación y el desarrollo de toda esta gama de talentos que tenemos los seres humanos, halló las 8 inteligencias, o al menos 8, que pueden ser más. Y nace la teoría de las inteligencias múltiples. Inteligencia verbal, inteligencia matemática, inteligencia musical, inteligencia naturalista, inteligencia kinestésica, inteligencia visual y 2 inteligencias que revolucionaron años después al mundo y que ustedes conocen muy bien, y es la inteligencia interpersonal, de relacionarnos, de adaptarnos, y la inteligencia intrapersonal, inteligencia de conocernos a nosotros mismos, de gestionar nuestras emociones, que fue la base de lo que conocemos hoy como inteligencia emocional. Solo que el profesor Gardner la divide en dos. Esto cambió, revolucionó a la psicología, pero también a la educación. Y permitió que profesores, que psicólogos en distintas partes del mundo apliquemos distintas herramientas y estrategias para potenciar, porque para potenciar esas inteligencias, porque el ser humano no cuenta solo con una inteligencia, no con un solo talento, cuenta con múltiples. Y es de ver, y hay que buscar la forma, que en la escuela, que en los colegios, que en la familia, potenciemos, que equilibremos esas inteligencias. ¿Para qué? Para un mejor desarrollo de nuestros aprendizajes, pero también de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones personales. Por supuesto, de nuestra vida familiar, de nuestra vida en pareja, de nuestra vida laboral y académica. En fin, el profesor Howard Gardner revolucionó. Obviamente que en su tiempo no fue muy bien visto. Muchas décadas, muchos años siendo criticado. Hoy, alrededor del mundo, todos los ministerios de educación, muchos psicólogos, demasiados psicólogos, trabajan con las inteligencias múltiples. Y es lo que el profesor y doctor Mario Alonso Puch nos está explicando de cómo puede el ser humano potenciar su desarrollo y lograrlo. Ahora bien, siempre, desde el punto de vista académico y científico, va a haber una inteligencia que sobresalga más. Gente, si eres matemático, si lo tuyo es la matemática, es tu vocación, quizás vas a desarrollar mucho mejor ese talento, pero puedes equilibrar, se puede equilibrar esa inteligencia visual, espacial, esa inteligencia verbal o esa inteligencia de relacionarnos con los demás individuos, de ser líderes positivos. Todo ello es lo que el profesor Garner busca en su teoría, buscar las herramientas de buscar el equilibrio. Y eso se ha ido aplicando en la Universidad de Harvard y en muchas escuelas e instituciones alrededor del mundo. Y se han logrado hallazgos significativos. Hoy podemos ver que un joven con las mejores calificaciones también es un joven que es deportista. Hace 3 décadas eso no se veía, ¿no? No se veía. Generalmente el que tenía muy buenas calificaciones no necesariamente o ni siquiera practicaba un deporte. ¿Por qué? Porque esto del coeficiente intelectual del IQ estaba muy marcado y estaba muy marcado con lo que llamábamos la escuela vieja o la escuela tradicional. Hoy tenemos muchos talentos
y buscamos potenciarlo desde las instituciones. Invitamos a los padres, invitamos a la madre, también a nosotros como adultos a ir potenciando. Quizás alguna vez te dijeron que no podías hacer eso, pero a ti te gustaba y no te atreviste. ¿Estás a tiempo? Pues sí, es lo que nos va a decir a continuación el profesor Mario Alonso Puig. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test? Un test de cociente intelectual y que pongamos una etiqueta a una persona y digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Aprender algo nuevo es entrar de lleno en el mundo de la incertidumbre. Y todos sentimos miedo. Sentimos miedo de irnos más allá de lo que conocemos. Sentimos miedo de ir más allá de lo que controlamos, de aquello que es predecible. Y por eso no tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la coacción. No tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la obligación. Si tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la necesidad de aprender y en la inspiración, las ganas por aprender. Cuando una persona, sea niño, sea joven, sea adulto, dice, yo necesito aprender esto, sea un idioma, a manejar un ordenador, un deporte
lo que sea, cuando verdaderamente lo necesita y en ese momento resuelve, yo me pongo en marcha, en ese momento empieza a cambiar toda la anatomía y la fisiología de su propio cerebro. El proceso de aprendizaje tiene 3 fases muy conocidas. La primera es una fase donde tú pruebas y te equivocas. Yo me cambié de sistema informático y al principio me sentía perdido, llevaba años con un sistema informático y cambié radicalmente. Entonces cometía errores, aprendía, cometía errores, no me salía nada bien y poco a poco vas teniendo una cierta competencia. Y cuando has conseguido esa competencia te empiezas a ilusionar, sigues y puedes llegar, no es mi caso, ojalá algún día lo sea, llegas a la maestría. Ahora, lo que os quisiera decir es lo siguiente. Cuando un ser humano dice, yo necesito aprender esto, o se siente inspirado a aprender, y resuelve, determina, se compromete con el aprendizaje, empieza a cambiar su cerebro. Hay una serie de procesos que se han visto en niños y en adultos. Y por tanto, la reinvención del cerebro humano es una realidad independientemente de tu edad. Primer proceso. Cuando tú, inspirado por una posibilidad de aprender, por algo que quieres que entre en tu vida, te pones en ese proceso complejo y hermoso de aprender, aumenta el riego sanguíneo de ciertas partes de la corteza cerebral, específicamente de una parte situada detrás de la frente y encima de los ojos, llamada corteza prefrontal. Cuando va más riego sanguíneo a mi cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver con más claridad, empiezo a ver con más foco, aprendo más deprisa, soy más creativo. También se ha visto que aumenta la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se conectan más entre ellas. Esto es básico, porque neuronas más conectadas, mayor capacidad de resolver problemas y desafíos. Y lo tercero, que también se ha demostrado en adultos, una colaboración Instituto Salk en La Joya, San Diego, y el Karolinska en Estocolmo, es que nosotros también, los adultos, podemos generar nuevas neuronas. Las neuronas no se reproducen, son muy complejas, pero sí se regeneran a partir de células madre, de células pluripotenciales localizadas en las cavidades del cerebro. Pueden emigrar entre 500 y 1000 neuronas de los ventrículos cerebrales a los hipocampos, llamados así por su forma de caballito de mar. Y en 21 días esas células madre se han convertido en neuronas. Esto es espectacular, porque el hipocampo no solo es fundamental en el aprendizaje. El hipocampo controla el pánico que procede del centro del miedo en la amígdala y está muy involucrado con una hormona de la que hemos oído hablar antes, que es la dopamina. La dopamina te da un sentido de curiosidad y un sentido de exploración. Ahora, si esto es así, si el ser humano está dotado para aprender, si tiene esta inteligencia natural con sus distintos grados, no es mejor un pavo real que un águila real, no es mejor una que otra. ¿Qué entorpece el proceso? El proceso es entorpecido por varios factores. Primero, la manera en la que gestionamos el error. El error en nuestra cultura está llena de sentimientos punitivos. Si es que te lo dije, me tenías que haber hecho caso, te tenía que pasar eso. O qué torpe soy, cómo me he vuelto a equivocar otra vez. Esta sensación de amenaza tiene efectos muy serios, como veremos después en el cerebro. Número 2. El número 2 es cuando ponemos demasiada tensión en la vida. Hay una curva descubierta por 2 investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkis y Dodson, que demuestra que necesitas un punto de tensión para que tu inteligencia se abra y se despliegue. Pero más allá de esa tensión empieza a caer. Y en tercer lugar, hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona, al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada y a pesar de la dificultad sigue dando pasos.